¿Cómo sobrevivir a una madre narcisista? Este vídeo es muy esperado, lo sé, es importante. Vamos a ver cómo sobrevivir a una madre narcisista, una madre que en nuestra primera infancia, en nuestros primeros momentos no pudo estar a la altura de las circunstancias. Y el tema de los cuidadores primarios sí que es algo que influye muchísimo en la vida de la persona. Vamos a ver cómo influye y cómo sobrevivir a este tipo de problema. Recuerda que voy a dejar lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Y es que el trastorno de personalidad es algo que no es tan común y sin embargo muchas madres poseen rasgos, y personas en general, ¿verdad? Rasgos de estilo narcisista. Esto puede afectar, por supuesto que sí, lo hace en la crianza. Como cuidador primario, pues esto va a afectar de alguna manera. Este tipo de personas, estas madres, tienen cierto rasgo de falta de empatía, actitudes egocéntricas y además no se dan cuenta del problema que tienen y suelen usar agresión verbal contra sus hijos. Así, de este modo, vamos a identificar un poco el modus operandi de estas madres narcisistas. Digo narcisistas porque estamos tratando este tema. No es necesario que estén diagnosticadas como tal del trastorno de personalidad. Aquí hago el inciso y la matización. Aunque no estén diagnosticadas como tal, digamos que entrarían dentro del espectro, ¿vale? Y con rasgos de este tipo, pues nos podría valer, sería suficiente para que afecte a la crianza. Signos de las madres narcisistas. Te avergüenzan ante los demás, sienten celos de ti, te comparan con los de tu alrededor, no respetan tus límites, muy importante, tienen favoritismos y los usan para manipular, invalidan tus opiniones o te hacen sentir culpable de ellas mismas y se enfocan siempre en ellas mismas, siempre quieren ser el centro de atención de alguna manera, aunque no esté la conversación, ellas siempre vuelven a su centro, a ellas mismas. Ahora, por tanto, vamos a ver, llegados a este punto, vemos cuáles son las secuelas de sobrevivir a este tipo de cuidadora primaria en la más tierna infancia. Bien, estaremos hablando de la llamada o las llamadas secuelas del abuso narcisista, ¿vale? En el tema de que, pues al final nuestra madre, esa madre que nos crió, todo esto yo sé que en muchas culturas es un tema muy tabú. Por ejemplo, he estado leyendo mucho sobre el tema. En la cultura mexicana, la madre es la madre y no se la toca, ¿verdad? En España también es cierto y parece ser que madre solo hay una, como dice el refrán, ¿no? Y que todo lo que haga la madre está correcto y es perfecto y es intachable e incuestionable. Lo que sucede es que no siempre, por desgracia, es así. Y muchas veces detrás de esas madres coraje, detrás de esas madres de hierro, pues se esconden mujeres con muchos rasgos de este estilo que al final, que no querríamos, ¿verdad? Que desgraciadamente es algo que estamos hablando que no querríamos, pero sí que sucede. Deja detrás una serie de secuelas en esos niños que después se convierten en personas adultas y si no resuelven este tipo de problemas pueden volver a repetir patrón, entre otras cosas. De este modo los niños crecen y se convierten en adultos con estas concepciones sobre la crianza. Atención porque esto va a ser y viene fuerte y muchas personas se van a sentir identificadas. Primer punto, el amor es condicional. Creer que el amor es condicional, que es condicionante a algo y que no tiene que ser incondicional, ¿vale? No es incondicional porque somos nosotros como hijos suyos, sino que de alguna manera han condicionado el amor a ciertas condiciones, nunca mejor dicho, comportamientos, caracteres, y lo han usado siempre para manipular en base a si eres así, si eres allá, si eres buen niño y te portas bien, te quiero, y cuando te portas mal no te quiero. Es un ejemplo muy característico. Por lo tanto, que el amor esté ligado a ciertas características hace que al final esa persona crezca siempre con una baja autoestima, muy baja autoestima. Porque si vamos condicionando, realmente no estamos valorando a la persona, solo valoramos lo que la persona puede hacer. Con lo cual, las características y la persona como tal, los valores de la persona quedan al más puro nivel del suelo. Y en consecuencia la autoestima está a igual nivel. Esto es muy importante porque en una edad adulta este tipo de personas, si no se tratan estos problemas, pueden seguir teniendo baja autoestima y además replicar esa relación en sus parejas, viendo que es algo normal
y además si no replican este tipo de relación, pues pueden iniciar relaciones de dependencia, pasarían a ser más dependientes, serían personas dependientes. Siguiente secuela, siguiente consecuencia que las personas con este tipo de crianza suelen tener en la edad adulta es creer que los demás tienen más peso en las opiniones que ellos mismos. Al final, una madre narcisista está enfocada a la galería y solo quiere aparentar, ¿vale? Mostrar a los demás su perfección. De este modo los niños crecen en ese ambiente, en ese panorama y entienden que eso es lo normal y que al final todas las opiniones de los demás pesan más que su voz interior, que su criterio propio. Con lo cual, una vez más, esto repercute en una baja autoestima y relaciones, da igual de pareja que de lo que sea, de amistad, de dependencia. Esta secuela de nuevo es muy peligrosa porque las personas crecen pensando que tienen que poner su valía en manos de las opiniones de los demás. Fíjate qué despropósito, ¿verdad? Ahí es cuando existen un montón de problemas de autoestima por esa visión distorsionada que tenemos realmente de lo que deben ser pues este tipo de cuestiones, ¿verdad? En el tema de la opinión personal y ajena, etc. Además, las madres narcisistas no pueden respetar los límites, ¿vale? No respetan los límites, con lo cual, nuevamente, esos niños que se convierten en adultos crecen pensando que la falta de respeto a los límites es algo normal, porque cuando crecemos con un amor condicional, terminan siempre habiendo ciertas reglas en base a eso, que hace que se traspasen ciertos límites, seguro siempre. Es decir, aquí cuando crecemos con un amor condicional nos olvidamos del respeto a las demás personas, a la persona que tenemos delante y por ende pues no puede haber ese amor incondicional, esa libertad. Al final las personas terminan creyendo que hay que seguir ciertas reglas para que nos amen, fíjate, con lo cual fomentamos de nuevo la baja autoestima y la dependencia. Más secuelas, bueno, las personas que crecen en este entorno siempre tienden a culparse por todo y esto es porque una madre narcisista nunca va a aceptar la responsabilidad, ¿vale? Y siempre va a abocar esa responsabilidad, esa culpa en sus hijos, en lo que tiene más cerca. Hemos visto, yo os haré un vídeo al respecto, en mi libro próximamente lo voy a sacar, vais a verlo más claro, cuando hablamos de entornos con madres narcisistas como núcleo familiar, el marido pasa a un segundo plano, digamos que está ahí en plan hombre objeto, hombre florero, ¿vale? Pero realmente ahí su labor es ver, oír y callar, como los monos. Además, este tipo de personas con esas secuelas que al final son duras, porque son duras, pasan muchos años con un cuidador primario, todo esto lo normalizan hasta el nivel de que, pues oye, es normal, los niños cuando son tan pequeños no se cuestionan si su madre y su padre lo están haciendo bien o por el contrario hay una educación ahí que tiene fisuras. En este sentido, bueno, pues vuelven nuevamente a normalizar en este caso las agresiones verbales. Digamos que acostumbradísimos a este tipo de problema, a este tipo de relación con este tipo de cosas, normalizan las agresiones verbales, normalizan la falta de respeto, la falta de límites. Claro, en consecuencia, todo esto son factores que siempre inciden en algo muy importante que es la autoestima. Y las relaciones entre madres narcisistas e hijos pueden llegar a un punto pues bastante abusivo en el que las agresiones verbales son algo normal, entonces nuevamente incidimos en que estos niños crecen con mucha falta de autoestima y pues muy dependientes al final. Todo esto es muy peligroso porque nuevamente lo van a aceptar como normal en sus relaciones pues en la edad adulta. Además intentan siempre complacer a los demás porque, oye, una madre narcisista es muy exigente y el listón lo han dejado muy alto en el sentido que ese tipo de relaciones seguramente siempre se ha basado en la complacencia de la madre. Y esto se tiende a replicar nuevamente en la edad adulta, lo van a ver como algo normal. Entonces va a haber ahí cierta necesidad, tendencia siempre de complacer a los demás. ¿Motivo? Bueno, pues que de pequeño, de pequeña estás ligados o ligada siempre a cumplir las necesidades de la madre narcisista, necesidades, satisfacciones de la madre narcisista. Todo esto se entiende en un contexto en el que la madre no atiende nunca como primera instancia las necesidades del niño, aunque sea un bebé. Siempre atiende como primera instancia, primeramente, las suyas, ¿vale? Entonces, dentro de este contexto, entendiéndolo así, bueno, pues se crece con esta mentalidad
y esta carencia emocional, fíjate, y esta imagen tan distorsionada de lo que deben ser las relaciones personales, ¿verdad? Y familiares. Es difícil y influye, por supuesto, mucho en la autoestima y en la dependencia. Pues no llegan a ser, a no ser que estén muy trabajados, personas muy independientes, siempre tienen mucho lazo, vínculo muy unido, aunque muy tóxico, a esa madre, a ese núcleo familiar, porque se sienten incapaces de ser independientes, autónomos, incluso ya muy adultos. Además, más secuelas tienden a tener relaciones evasivas, conductas evasivas, porque, oye, el abandono, el abuso de la madre, al final llega a una conclusión la persona que dice, oye, no me puedo fiar de nadie, ¿verdad? No me puedo fiar de nadie. Entonces esto conlleva que siempre tengan la guardia alta y estén en alerta en referencia a ese tipo de relaciones que no pueden pues iniciar de manera normal, ¿vale? Y de manera sana, con toda esa mochila emocional a la espalda. De esta manera sus relaciones en la edad adulta pues siempre estarán cargadas de cierta desconfianza. No hay ahí mucha voluntad de pues confiar en los demás después de todo lo que han sufrido y sufren. Ellos aquí me podéis decir, Gemma, pero no entienden qué es lo normal. Si entienden qué es lo normal o lo que debería ser normal. También hay muchas personas que nada más crecen un poquito, niños despiertos, niños espabilados, ven que no todas las familias funcionan con ese patrón y se dan cuenta, y es peor todavía porque la distorsión que sufren, la comparación es, pues al final se repercute en un sentimiento, en un sufrimiento más intenso, es decir, ahí hay ya un desencanto de decir, oye, todos los núcleos familiares no son así, menos mal, pero me ha tocado un núcleo familiar, una familia en la que no se respeta, y eso al darse cuenta que no es lo normal, también puede dar lugar a más sufrimiento. Además, aunque no se den cuenta, todo esto carga mucho las tintas emocionales de cualquier persona, ¿verdad? Y aunque piensen que es lo normal, no está exento de sufrimiento. Es decir, al final, aunque crezcas en un entorno abusivo en el que las agresiones verbales son la tónica y la falta de límites y etcétera, aunque lo veas normal, no dejas de sufrir por ello, ¿verdad? Sobre todo tan pequeños. Luego ya empiezas a desarrollar mecanismos de defensa que no siempre son buenos, mecanismos de defensa alguna vez incorrectos, muchas veces serán dañinos a largo plazo, pero al final es pura supervivencia. Finalmente, como secuela, esta madre hace que estas personas en la edad adulta necesiten una validación constante. Fíjate que estoy nombrando muchas características de un futuro o futura narcisista, es decir, esto se hereda, oye, pues tiene parte. Pero claro, el modelo en la crianza también tiene mucho que ver. Aquí estamos nombrando poco a poco muchas características del narcisismo, al menos el encubierto, ¿verdad? Personas con mucha necesidad de validación, muy baja autoestima, muy dependientes. Y es que este tipo de personas requieren justificación para que los demás los quieran, porque nuevamente el amor ha sido tan condicional, tan condicionado a ciertas reglas, que es como ir en un barco sin brújula, a la deriva, ¿verdad? Cuando marcamos puntos donde el amor tiene que encallar, y si no están esos puntos, no hay amor, es una locura. Es decir, si no hay amor incondicional, es una locura. Condicionar el amor a ciertas reglas hace que esas personas vayan siempre a la deriva. Bien, el primer paso para sanar, me habéis dicho, oye, ahora Gemma, toda la teoría la sabemos, vamos a la práctica. Primer paso para sanar, reconocer todas estas secuelas. Llegados a este punto, te cuento que estoy en ChatGPT, pero no soy yo, es mi yo virtual, y gratuitamente las 24 horas, 7 días a la semana me puedes encontrar allí para cualquier duda, de modo totalmente anónimo. Y si necesitas una sesión conmigo personalmente, te dejo también el link abajo para que me puedas contactar y vemos cómo podemos solucionar ese problema. Llegados a este punto, manera de sanar es empezar a reconocer todas estas secuelas. El primer paso es poderlas hacer
conscientes, ¿verdad? Porque todo esto se ha enquistado de una manera a veces muy inconsciente en nuestra mente y funcionamos de manera muy automática y a veces, justamente muchas veces decimos, oye, he hecho esto y no entiendo por qué, es que lo he hecho de manera automática, me ha salido así. Bueno, pues eso es porque por detrás hay muchas cosas heredadas de la educación y de la crianza que no somos conscientes porque en esa edad todavía no habíamos desarrollado la memoria a largo plazo, ¿verdad? Pero sí que se han quedado ahí impresas en nuestra memoria. Bien, empezar a detectar esas secuelas es el primer paso, seguidamente de un tratamiento pues con un profesional, con una profesional, que empecemos ahí una guía y un camino. Vamos a ver cómo podemos ahora... he dejado lo mejor para el final y pasamos a esta parte, cómo podemos defendernos de una madre narcisista. Madres narcisistas, madres con rasgos narcisistas que, oye, dañan, porque una vez adultos ya empezamos con nuestros propios instrumentos, gestiones, herramientas, nos dotamos, nos sanamos, ¿verdad? Y nos armamos, ¿verdad? Pero si esa madre todavía está ahí, va a seguir de algún modo intoxicando e intentando hacer que vuelvas a la raíz de ese núcleo tóxico en el cual creciste. Entonces ahí ya no hay razón de ser. Has cambiado el molde, ya no encajas en ese molde porque ya has crecido, ya has madurado y has sanado, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué hacemos, Gemma? ¿Contacto cero? Oye, pues lo más conveniente sería que sí, pero en este caso, como es una madre... Muchas personas no pues están capacitadas emocionalmente para hacer ese contacto cero y lo entiendo y quieren dar la oportunidad. Bueno, pues yo ahora mismo te voy a facilitar herramientas para que esa comunicación pueda llegar a producirse sin que necesariamente vuelva a haber ahí un traspaso de límites y una falta de respeto hacia ti, para que puedas conseguir mantenerte pues íntegro o íntegra después de la sanación y del camino y de todo lo que hayas conseguido, que no es poco, ¿verdad? Que después de la faena que es, pues volver y que te vuelvan a captar, ¿verdad? No tiene sentido. Vamos a ver cómo podemos resolver con esa madre esos puntos. Primero que nada hay que señalar esos puntos que nos dañan, es decir, aquí sabemos muy bien, a día de hoy, tenemos muy claro, con puntos y con comas, aquellos comportamientos de nuestra madre que nos dañan, ¿verdad? Esto, no me lo vas a decir o no me lo vas a hacer porque es pasar por encima de mí, me duele, me daña y no me respeta. O refleja poco respeto hacia mí, como lo quieras llamar, ¿vale? Pero déjale bien claro todo lo que no puede hacer contigo. Aquí sí que es verdad que hay que marcar unos límites para que empecemos las dos partes a respetarnos como toca, ¿vale? Muchas veces este lenguaje, dependiendo del grado de narcisismo de tu madre, no será entendible, ¿verdad? Y volveremos a las andadas. Te dirá que sí, te dirá que vale, que todo está bien, que va a cambiar, que lo sabe, lo reconoce y lo intenta, y seguirá con el mismo modus operandi. Por intentarlo, que no quede. Como última instancia, contacto cero, lo vuelvo a decir, ¿vale? Estas técnicas no son infalibles, todo depende de la voluntad y del grado. Pero es muy importante no tolerar que sobrepasen tus límites, es muy importante, no tu madre, sino nadie. Es muy importante marcar esos límites. Dedica un rato en tu casa para exponerlos en un papel, tenerlos claros, tener claro que son todos ellos y que no te dejas nada. Y oye, dedicar un rato con calma, tomando un café, tomando un té, tomando una tila, lo que quieras, con tu madre a ir repasando estos puntos y a comentarlo. Siguiente punto importante, muy importante, si quieres seguir manteniendo el contacto y si no también, es seguir trabajando siempre en tu autoestima y en tu confianza personal. Cuando hay tantos años por atrás, a la espalda, en los que la confianza y la autoestima han brillado por su ausencia, es necesario que este punto lo tengamos claro, que se tiene que trabajar a diario, constantemente, siempre. ¿Por qué? Pues porque siempre vamos a estar ahí con esa voz en off, que aunque la hayas educado y reeducado muy bien,
en momentos delicados puede volver a jugarte una mala pasada, puede volver a pensar mal, puede volver a hacerte dudar de quién eres y de tu valía, ¿verdad? Entonces esto es algo que sí que se va a tener que trabajar siempre. La autoestima, la autoconfianza es muy importante porque es tu red para no caer. Y además esto se hace más difícil porque tu madre nunca va a reconocer tu valía y tus fortalezas y tus puntos fuertes. Y cuando una madre no nos reconoce eso, hay algo que falta, ¿verdad? Siempre falta. Entonces esto que no nos han reconocido, te lo tienes que trabajar tú. Mucho, muchísimo. Es un eslabón de la cadena que falta, un eslabón muy fuerte. ¿Y qué sucede? Pues oye, que lo tenemos que trabajar. Llegados a este punto, ¿qué pasa? Pues que mucha gente genera sentimientos muy malos, muy negativos sobre sus madres, ¿vale? Sobre las madres, la madre de cada uno. A ver, aquí hay que entender una cosa. Nuevamente vuelvo a repetir, a veces no se trata de voluntad de dañar. Entiendo que no todas las madres quieren incondicionalmente a sus hijos y lo darían todo por ellos, pero aunque hay madres que sí que quieren dañar a sus hijos, entiendo que aquí no hay voluntad, entiendo que es incapacidad, ¿vale? Si te sirve pensar que es incapacidad de decirte lo bueno tuyo, es mucho mejor porque vas a tener un aspecto más amable de tu madre que te va a permitir trabajar mejor. Es necesario, entre comillas, para ti perdonar a tu madre también, entonces esto va a permitirte el proceso más fácilmente. Lo vemos en las sesiones, lo vemos a lo largo del camino. En conclusión, hay que seguir trabajando la autoestima y la confianza siempre, porque nos falta ese eslabón perdido, que es ese reconocimiento, esa mirada, te veo, de parte de tu madre a ti con toda tu persona. Que ella reconozca y entienda que tienes valor y que eres alguien. Siguiente punto importante es no culparse. Llegados a este punto, la culpabilidad es constante. Cada día nos culpamos por todo. Y esto es algo que es un elemento común cuando tratamos con un narcisista, bien sea una madre, una pareja, quien sea, ¿verdad? La culpabilidad. Como si nosotros fuéramos totalmente siempre los que tenemos la culpa y ellos las víctimas. Además es que te lo hacen creer. Es una forma muy sutil de manipulación que ellos manejan muy bien. Entonces hay que eliminar la culpa. Porque la culpa realmente lo que hace es bloquearnos y dejarnos ahí parados todo el tiempo sin poder avanzar. De modo que cuando te sientas culpable, recuerda que es su responsabilidad, sus palabras hirientes y su forma de ser la que hace daño y tú no tienes ninguna responsabilidad ahí. No es culpa tuya que tu madre tenga ese problema y tenga esa incapacidad. Realmente hubiera pasado con cualquiera, no es por ti, es por ella. Sus problemas, sus palabras, su trato provienen de su personalidad problemática, no de tus errores. Al final, da igual, cuando somos madres, da igual, o padres, da igual los errores que cometan los niños. Ese amor tiene que ser incondicional, ¿verdad? No tiene que ser condicionado a nada. Entonces, que no haya sido el amor condicional en tu caso no es por culpa tuya, es por esa visión no ajustada a lo que debería de ser, no normativa, no sana, de tus progenitores. Como último punto, lo más importante lo he dejado para el final porque es lo más importante, vuelvo a lo mismo. Háblalo con las demás personas, crea un grupo de apoyo, habla con un profesional, busca sesiones terapéuticas, como lo quieras llamar. El eslabón perdido de la validación de tu madre es muy importante e imprescindible para vernos como las personas completas que somos. A partir de ahí, si no lo tenemos que conseguir de manera propia. Y esto es mucho trabajo. ¿Se puede? Sí se puede, pero necesitamos tiempo, dedicación, amor y mucha paciencia.
¿Qué sucede? Pues que muchas veces decimos, oye, Gemma, no sé si me compensa, es que esto es mucho trabajo, esto es mucha faena, es que tal. Bueno, es que sí que te va a compensar, porque realmente analízate ahora mismo y dime si realmente estás a gusto, 100% satisfecho, satisfecha contigo mismo, contigo misma. Es decir, a veces esta labor no nos queda otra que hacerla, que comenzar y que trabajar. Porque nos sentimos que nos falta algo, sentimos que todavía estamos incompletos, sentimos que no podemos llegar a ser del todo felices, etcétera. Entonces, cuando ya la persona se da cuenta que es preciso iniciar ese camino de sanación y de recuperación de la persona completa, ¿verdad? Porque es que ahí nos arrancaron algo y que de otra manera la vida no es vida sin... No es vida completa, ¿verdad? No es suficientemente, no tiene suficiente color, ¿vale? Digámoslo así. Una vida descolorida, una vida con menos calidad por este problema realmente no es necesario, si es necesario tratarse, armarse de valor, admitir nuestra parte de responsabilidad, oye, no fue mi culpa. Sin embargo, yo ahora tengo el poder, tengo las capacidades y las armas y las herramientas y los recursos y lo voy a hacer por mí. Porque me lo debo, porque me lo reconozco y por mí, porque es necesario que yo pueda llegar a ser una persona completa. ¿Por qué? Pues porque este tipo de problema, al ser en una edad tan temprana, hay un arraigo tan grande que luego en la edad adulta siempre hay carencias, siempre hay incapacidades para ciertas cosas, oye, pues desconfianza, relaciones dependientes, como quiera que lo quieras llamar, que se presente en esas variantes o en otras muchas, ¿verdad? Pero ahí hay algo que tratar, hay algo que rascar, hay algo que resolver. Hay un nudo que se quedó allí y que tenemos que volver, resolver, sanar, cuidar, transitar, hacer el duelo correspondiente, ¿verdad? O lo que sea, porque muchas veces son cosas distintas y muchos detalles y muchos matices que al final cada persona es un mundo y lo tiene que trabajar de una manera y la cuestión es poder reintegrar toda la persona y volver ese equilibrio interno, esa persona completa. La confianza y la autoestima se seguirá tratando toda la vida, pero la persona ya tiene unas capacidades que miras hacia atrás y dices, oye, pues sí, he podido resolver esto, que no era poco, ¿eh? Porque es que esto es un lastre muy pesado. Te dejo ahí arriba el vídeo de las mochilas emocionales, 7 tipos, y así seguro que también de alguna manera, si con este vídeo te has sentido identificada, identificado, seguro que ese resuelve muchas más dudas. Así como el vídeo de inhibiste tus emociones en la infancia, las señales y todo este vínculo tan temprano, en un entorno tan complicado, siempre acaba marcando y no para bien a las personas. Muchas veces depresiones en la edad adulta, problemas de ansiedad, problemas de trastornos de la conducta alimentaria, incluso trastornos del consumo de sustancias adictivas. Todo esto se deriva en infancia, es consecuencia de una infancia con una crianza poco respetuosa y muy abusiva en ciertas cosas, en ciertos ámbitos. No es necesario haber sufrido de tipo físico ni psicológico, sino simplemente este tipo de detalles, a ver, que no son pocos, a ver, que no es algo baladí, no es algo insustancial, es algo que sí tiene su parte, o sea, es también una forma de maltrato hacia la persona. Bien, yo lo dejo aquí. Mi conclusión personal es que es una mochila que pesa mucho, la madre narcisista, y también cuesta mucho de asumir, pero cuando ya te das cuenta y lo asumes, te das cuenta que,
oye, es una gran descarga de responsabilidad y una respuesta a muchas dudas y preguntas que no llegaban, ¿verdad? Y muchas veces, muchas personas pueden decir, Gemma, es que yo no tengo recuerdos de 3, 4, 5, 6 años, 7, 8, bueno, hasta cierto punto es normal, pero no tener nada de recuerdos, eso es porque inhibiste tus emociones en la infancia, por contextos familiares así, en este tipo de problemas, ¿vale? Es triste, es pesado, hoy en día se sigue dando. Por favor, yo pido a las madres, llegados a este punto, un poco de autocrítica, ¿vale? Y no sé, llegados a este punto es importante reconocer lo que puede hacer cada uno. Al final, todo esto, la mejora constante va a repercutir en la mejora de la sociedad, pero al final a la gente eso no le importa. A la gente le importa lo más individual, ¿verdad? Esto es una consecuencia a largo plazo que se va a dar y igual ni lo vemos, ¿no? Y nos parece muy bien. Lo realmente importante es lo que tenemos en casa. Muchas veces, muchas personas, madres, me dicen, oye, es que tengo un hijo de 30 y tengo este problema. Es muy importante empezar con una buena educación con 1, 2, 3, 4, 5, 6 años y no esperar a que tenga 7, 8, 10, 12. La edad temprana, la crianza, no estamos educando niños toda la vida, para ser niños toda la vida. Estamos cultivando relaciones de familiaridad cercana, es decir, son nuestros hijos. Si no cultivamos, si no nos esforzamos por crear una buena relación ahí, no vamos a poder hacerlo con nadie realmente. Es decir, a veces familias desestructuradas con hijos mayores. Oye, ¿qué he podido hacer mal? Oye, pues no lo sé, millones de cosas, ¿no? Hay un millón de detalles. Esto es muy difícil, ¿verdad? Y ser la madre perfecta es imposible. A partir de ahí sí que hay que atender a las mínimas necesidades de cada niño, de cada niña. Y entender y comprender y tener bien claro que la educación no empieza en la escuela, sino que empieza en casa. Y que las chanclas y las nalgadas están muy bien para la educación del siglo pasado, no para ahora ya. No funciona, el castigo no funciona y hay que optar por otro tipo de educación, más respetuosa y más positiva. Al final mucha gente dice, oye, no tengo tiempo para estas cosas y después la consecuencia, la responsabilidad la tendrás de mayor, eso ya de mayor tus hijos. Eso ya es el problema y la elección de cada uno. Que tú inviertes ahora en formarte de alguna manera, porque seguro que contigo no usaron ese tipo de educación y la tienes que aprender, ¿verdad? Nosotros replicamos la educación recibida, pero cuando la educación tiene que ser distinta, como en este caso, hay que aprender, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir moldeando el filtro. Bueno, cuesta más, pero puede ser que a la larga, puede ser que a largo plazo, pues los resultados sean más esperanzadores. Bien, yo lo dejo aquí, no me alargo más. Gracias por llegar hasta aquí. Coméntame, suscríbete o comparte este contenido de valor con aquella persona que le pueda interesar, seguro. Es muy importante este vídeo. Me encantaría que llegara al mayor número de personas que les pueda ayudar. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.